Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Por favor, les pido que me acompañen en una oración para poder iniciar el estudio. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo, Santo, Santo y Dios eterno, queremos una vez más, Señor, levantar nuestra alabanza, Padre, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, Señor. Te damos gracias, Dios, por este día que tú has creado, Padre, para que descansemos en ti. Gracias, Dios, por tus innumerables bendiciones, Señor. Gracias por la vida que nos concedes. Gracias, Dios, porque el firmamento, Señor, muestra un poquito de quién eres tú, Señor. Gracias, Dios, por concedernos la vida y por traernos con bien a esta tu casa. Te ruego, mi buen Dios, que seas tú haciéndote presente una vez más. Te ruego, Dios, que con tu misericordia y tu favor tú nos permitas, mi Dios, entender esta tu palabra. Te ruego, Santo Padre, que tu Santo Espíritu sea revelándonos tu verdad. Te ruego, Padre, que seas tú únicamente usándome, mi Dios. Soy únicamente mensajera de ti, Señor, y lo único que quiero, Señor, es exaltar y dar honra a tu nombre. Padre, te ruego que tú guardes y bendigas de esta casa, de cada uno de mis hermanos, que también están conectados, Señor, desde sus casas. Te ruego, mi Dios, que sea tu voz, que sea tu Santo Espíritu, Señor, iluminándolos, abriendo su entendimiento, abriendo nuestro entendimiento, Dios, para que tu palabra se quede en nosotros, Padre, para que seas tú enseñándonos como esa es tu promesa, Señor. Te ruego, Padre, que todo lo que hagamos pueda bendecir tu nombre. Que seas tú usándonos, Señor, y que seas tú, por favor, glorificándote con todo lo que hagamos en este día. Gracias, Dios bueno y santo, te bendecimos y te adoramos y todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar con el estudio del folleto. Seguimos, este es el último estudio, como ustedes habrán visto, del folleto que tenemos. Estamos en el folleto 54. El título es Jesús nos llama y este es el último tema de la unidad 3. Seguimos estudiando el nacimiento de la iglesia. Y el tema de esta semana corresponde al tema 13, que es Saulo de Tarso. Pero antes de iniciar a estudiar el libro de los Hechos, ¿no? Sobre todo el capítulo 9, quiero recordar con ustedes quién es Saulo, quién fue Saulo de Tarso. Y voy a basarme rápidamente, he hecho un resumen basado en el libro de Hechos, capítulo 22, del 3 al 5, capítulo 7, del 54 al 60, y el capítulo 8, del 1 al 3. Y he resumido en una gráfica, no sé si podemos ver la gráfica, características o cualidades acerca de Pablo. Como se puede ver, Pablo fue un judío que nació en Tarso, ciudad de Cilicia. Su formación fue judía y la hizo al lado del maestro Gamaliel, el cual era un fariseo y un doctor de la ley. Ocupaba un alto puesto como miembro del Sanedrín. Saulo fue miembro de los fariseos y, como sabemos, fue la secta más estricta de la religión judía y tenía un gran celo por las tradiciones judías. Fue un hombre muy instruido, hablaba el arameo y el griego, obedecía estrictamente toda la ley y, como hemos visto desde la semana anterior, era un perseguidor de la iglesia. Entraba a las casas de los cristianos de Jerusalén para detener a hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel. Además, como vimos la anterior semana, fue testigo de la muerte de Esteban. Estuvo totalmente de acuerdo con su asesinato, de tal forma que él, como recordaremos, se encargó de guardar las ropas de los agresores de Esteban, mientras este era apedreado hasta morir. Y después de revisar rápidamente algunas cosas acerca de Saulo de Tarso, vemos que a partir de este asesinato de Esteban, comenzó una gran ola de persecución de los creyentes, los cuales tuvieron que dispersarse por varias regiones de Judea y Samaria. Ahora sí, con este contexto, vamos a leer el día jueves, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulos 9, del 1 al 9. Voy a usar la versión NTV. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote.
le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no oían a nadie, no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Y como ustedes habrán visto en esta semana, quise revisar un poco las características de Saulo, porque en todo este libro se narra su conversión, la misma que he querido resumir en 4 encuentros. En el primer encuentro, como acabamos de leer, Saulo se encontró con Jesucristo. El Saulo que describe la palabra, que iba a Damasco, era un hombre plenamente seguro que estaba en la misión correcta, sirviendo a Dios, sumamente celoso con lo que hasta el momento él conocía. Y como parte de esta persecución a los seguidores de Jesucristo, de esa iglesia primitiva, Saulo iba, como acabamos de leer, camino a Damasco, la cual era una ciudad de Siria. Era un país vecino de Israel, en donde se supone que habría una comunidad judía bastante grande, porque tenía alrededor de 30 sinagogas. Entonces, ¿a dónde se dirigía? Se dirigía a esta ciudad de Damasco y pidió la autorización del sumo sacerdote para detener y llevar presos a los cristianos que se encontraban en esta ciudad. El verso 3, como leímos, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que estos versos que acabo de leer muestran de forma clara que la persecución de Saulo hacia los cristianos era una persecución directamente contra el Señor Jesús. Y es que cuando alguien ataca o menosprecia o rechaza a la iglesia o rechaza la palabra de Dios, muestra la Biblia que está atacando o menospreciando directamente a Jesús. Verso 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Entonces Pablo aquí queda ciego, ¿no?, de esta visión de la luz, me imagino, cegadora, como dice la palabra que experimentó. Y los hombres que estaban con él lo ayudaron a llegar a Damasco. Allí estuvo 3 días sin comer ni beber. Y yo quería resaltar uno de los comentarios del folleto, en el que decía: después de que Pablo fue cegado por la luz de Cristo, él pasó de ser alguien que tenía la intención de destruir a la iglesia a ser uno de sus mayores voceros. Y es que eso es lo que hace el Señor cuando entra a nuestra vida o cuando nosotros somos rendidos al tener ese encuentro con el Señor. Definitivamente tenemos que experimentar un cambio, como en este caso lo hizo Pablo cuando se convirtió, ¿no? Vamos al día viernes, que se encuentra, que es la continuación del capítulo 9 y se encuentra en los versos del 10 al 22. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha,
a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Y es que el primer encuentro que yo les decía que voy a describir la conversión que experimentó Saulo en 4 encuentros, en el primer encuentro vimos que Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y yo lo he dicho como de una manera pública. ¿Por qué? Porque vimos que habían hombres que lo acompañaban y también fueron testigos de la voz de Jesús, o sea, oyeron esa voz aunque nadie lo vio. Sin embargo, después de ello, la palabra dice que Pablo estuvo 3 días sin comer ni beber y orando. Y yo lo he querido poner como Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Pues como vimos, Pablo ayunó y oró. Empleó esta combinación que es perfecta y la palabra nos habla de ello en la búsqueda de Dios. Seguramente pienso que Pablo en estos días se arrepintió de todo lo que hizo contra el Señor. Él estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo era adecuado, según sus principios, según toda la formación judía que él recibió. Sin embargo, estaba haciendo todo lo contrario. Él estaba persiguiendo a los seguidores del Señor y en sí estaba, como vimos, estaba persiguiendo directamente al Señor. Pienso que en este tiempo Saulo tuvo la oportunidad de demostrar esa necesidad profunda de conocer al Señor Jesús y es por eso que cuando él oraba, Dios inmediatamente responde a su oración a través de una visión. Como le dice, va a llegar a ti un hombre llamado Ananías que pondría sus manos sobre él y así recuperaría su vista. Este lo he denominado como su segundo encuentro. Saulo tuvo un encuentro con Ananías. Y mientras esto pasaba, lo que hacía el Señor era que le mostraba y le daba órdenes a Ananías de lo que tenía que hacer para que se cumpliera la visión que le mostró a Saulo. Digo yo, revisando esto, qué difícil esta situación de Ananías, porque si ustedes ven, todos sabían de las cosas terribles que había hecho Saulo en contra de los seguidores de Cristo. Sin embargo, Ananías recibe la orden del Señor de ir a buscar a Saulo, de poner sus manos sobre sus ojos y que recuperara su visión. Él le dice, ¿no? Ananías le dice al Señor de alguna forma, ¿no? Pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto si Saulo perseguía a tu iglesia, a tus hijos? Y sabemos que obviamente
el Señor sabe todo, ¿no? Conoce todo, nada es oculto para Dios. Y lo que yo veo que Dios le muestra a Ananías y el mensaje principal que le da y nos da es su amor hacia sus enemigos. Sabemos que el Señor nos dice que hay que amar a nuestros enemigos y vemos que Saulo iba directamente con un ataque hacia Dios. Estaba matando a sus hijos, estaba persiguiendo a sus hijos. Sin embargo, yo pienso que este es el mensaje que recibió Ananías, que sabía cuánto odio tenía Saulo hacia los cristianos. Sin embargo, el Señor le da esta muestra de amor y le muestra su misericordia y perdón, usándolo, como dice, para que ahora, en lugar de perseguir, ahora sea él perseguido. Entonces, en el verso 15, el Señor le da la instrucción a Ananías, además de que le manda a cumplir con esta orden, ¿no? Le dice, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y el llamado que Dios le dio a Pablo fue llevar su evangelio a los gentiles, a un pueblo que no era parte de Israel. Y gracias a esa misericordia de Dios, pues hoy tenemos esta oportunidad también de ser bendecidos con esa palabra, con la bendición de ser hijos del Señor. También le dice que sufriría también por ser seguidor de Cristo. Verso 19. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y es que cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo a través de Ananías, de manera inmediata comenzó a predicar acerca del Señor Jesús. Y vamos a ver aquí también que Pablo comenzó, como dice la palabra, a predicar justamente en el lugar donde tuvo su encuentro con la verdad, que fue en Damasco. Y esto yo lo ataba con la situación que nosotros podemos experimentar, porque cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos esa bendición, nuestro primer llamado es a compartir esa palabra recibida con los nuestros, con los que están en nuestro entorno. Esa es la primera misión que vemos que Pablo también experimenta. En esta parte, según Gálatas, que lo vamos a leer a continuación, vemos que Pablo recibe el Espíritu Santo del Señor, enseguida predica en Damasco su palabra, pero luego Pablo se ausenta por 3 años debido a que fue a Arabia, donde recibió una revelación directa de Jesús. Eso está en Gálatas 1:11, lo vamos a leer. Allí en este tiempo es como que el Señor apartó este tiempo, este espacio para instruir a Pablo a que tenga ahora sí una claridad real de lo que era la revelación de la ley, que reinterprete toda la ley que él recibió, porque en realidad él se dio cuenta que estaba equivocado de todo lo que había creído. Entonces tuvo este tiempo en donde el Señor le dio la instrucción para después, vamos a ver, regresar de nuevo a Damasco. Por eso he decidido, para leer lo que les estoy contando, irme al lunes, que está en Gálatas, capítulo 10, versos del 10 al 24. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predicó no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia
y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Y Pablo nos da gran enseñanza en este pasaje. Si queremos agradar a la gente, no podemos ser siervos de Dios. Definitivamente una verdad que debe estar clara en nosotros. O agradamos a Dios o agradamos al mundo o a la gente. No podemos hacer las dos cosas. Pablo resalta también que el evangelio que en él creía no fue revelado por fuente humana o por razonamiento humano, sino por revelación directa de Jesucristo. Recordemos la experiencia que él vivió. Él fue instruido por Gamaliel, un maestro judío, un doctor de la ley. Pablo sentía celo profundo por las tradiciones judías y perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Y todas sus creencias en realidad estaban fundadas en razonamientos humanos y no en la revelación directa que recibió del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a recordar lo mismo que Pablo pudo entender, que para conocer la palabra de Dios necesitamos rogar la revelación misma de Dios, de su Santo Espíritu, y no las interpretaciones humanas. Nosotros cada semana, incluso cada miércoles ahora con el Esformi, tenemos la gracia de Dios y la bendición de ser instruidos a través de varios estudios, prédicas y Esformi, ¿no? Sin embargo, es necesario que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con Dios, así como Pablo, mediante el ayuno y mediante la oración, mediante una comunión personal con el Señor. Si nosotros estamos aquí al frente, yo creo que no solo es un mensaje que les estoy dando yo, sino que hemos escuchado de nuestros pastores. No nos crean nosotros, y si decimos un versículo, vaya y cotéjelo en la Biblia. Estudiemos con el Señor. La idea de este estudio semanal es que nosotros lo hagamos en la semana y aquí simplemente confirmemos o aprendamos algo más, pero nuestra misión y nuestra obligación como creyentes es pasar tiempo personal con el Señor y rogar que Él sea Él revelándonos su verdad. Nadie más puede revelarnos la palabra, no razonamientos humanos. Uno aquí al frente es simplemente, le ruego al Señor que sea instrumento del Señor, pero el único que nos puede, con su gracia maravillosa, revelar su mensaje, revelar su verdad, solo es el Santo Espíritu del Señor. Y eso es lo que nos dice en la palabra, que el Espíritu de Dios habita en nosotros para enseñarnos, para exhortarnos, para mostrarnos en nuestro lenguaje, como habíamos visto, lo que nos cuesta entender. Y Pablo recuerda que antes de que él naciera, Dios le eligió y le llamó por su gracia maravillosa. Y es una verdad que también tenemos que recordar como hijos del Señor. Además, también le recuerda a él directamente también que su llamado consistía en proclamar el evangelio a los gentiles. Y haciendo un resumen de lo que hemos visto, Pablo inicia su ministerio en Damasco, en donde tuvo este encuentro personal con el Señor. Durante 3 años fue a Arabia y regresa luego a Damasco a predicar. Y allí es donde la oposición lo intenta asesinar, como lo relatan los versos 21 y 22 del capítulo de Hechos que voy a leer de nuevo. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Vamos ahora al libro de Hechos, vamos a continuar con el día sábado. Se encuentra en el capítulo Hechos, capítulo 9, versos del 23 al 31, que es la continuación de lo que estamos leyendo. Poco tiempo después,
unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y la tercera situación que Saulo experimentó para ser convertido en los caminos del Señor fue que él tuvo encuentro con la oposición. Vemos que a su regreso a Damasco se encuentra con una fuerte oposición que forzó a los creyentes a sacarlo de la ciudad a través de este canasto, ¿no? Oposición que fue el común denominador a lo largo de su ministerio. Tal como se relata, he querido citar 2 de Corintios 11. Voy a leer 2 de Corintios 11:26. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Y vamos a ver el cuarto encuentro que tuvo también Saulo, y es que se encontró con los creyentes en Jerusalén. Vemos cómo él persiguió a varios creyentes en Jerusalén. Es por ello que muchos de los creyentes fueron dispersados a varias regiones de Judea y Samaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando Pablo tuvo este cuarto encuentro, hay dos etapas que yo le quise resaltar en la experiencia que él vivió con la iglesia de Jerusalén. Verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Es decir, ¿no? Fue rechazado, quizás porque dudaban de lo genuina de su conversión. Quizás tenían serias dudas acerca de que alguien que había perseguido a la iglesia y ahora se había convertido en un seguidor de Cristo. Quizás se preguntaban dónde había estado durante todo este tiempo en el que él experimentó su conversión. Verso 27. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Y es que gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado. Y Bernabé vemos que fue testigo de su conversión genuina y de su llamado. Y esto es importante recordar y ver cómo nuestro testimonio es una de las mejores formas de hablar de Jesucristo. Yo no puedo pararme aquí y, no sé, decirles que mentir está mal porque eso dice la palabra y ser pues la mentirosa más grande del mundo, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo, gracias al testimonio de Bernabé,
él pudo contar a los apóstoles lo que Pablo había experimentado a través del encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Vamos a ver ahora lo que se encuentra en el día martes, y es que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, del 1 al 14. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y Pablo, en esta carta advierte a los filipenses contra los falsos maestros judaizantes que creían que erróneamente que era esencial para los gentiles cumplir todas las leyes judías del Antiguo Testamento para obtener salvación. Para los fariseos sabemos que ellos cumplían, además de la ley mosaica, leyes rabínicas que ellos mismos habían creado y todos los ritos también creados por ellos, y ellos pensaban que con el cumplimiento fiel de cada uno de ellos podían tener mayor acceso a Dios, y les resultaba imposible pensar que un pueblo que no había cumplido con todos los principios y mandamientos podía alcanzar la salvación, pudiera ser parte del pueblo de Dios. No podían entender que la salvación era otorgada por la gracia del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo los criticaba bastante fuerte, ¿no? Como les decía, perros, ¿no? Ahora vemos que un perrito es un animalito bonito, bien tratado, incluso mejor que los seres humanos, pero en esas épocas eran animales abandonados sin ningún cuidado y despreciados, ¿no? Entonces era un insulto el que le estaba dando Pablo. Entonces Pablo les recuerda y les dice que la gracia no puede ser alcanzada por esfuerzos humanos. Y a veces podemos tomar este papel, el papel que tenían los fariseos, cuando pensamos que a través de nuestros esfuerzos humanos podemos acercarnos al Padre. Y sabemos que la única forma de alcanzar al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versos 5 al 6. Vemos que en todos estos versos Pablo habla de todas sus, presentaciones, sus títulos, por así decirlo, ¿no? Muestra que todas aquellas cosas por las cuales él tenía antes un alto valor de sí mismo. Era circuncidado,
ciudadano de Israel de pura cepa, como dice, miembro de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo genuino, porque obedecía, como dice, estrictamente toda la ley y perseguía con crueldad a la iglesia. Pablo, si nosotros vemos todas estas cosas que él nombró, tenía más de 7 razones para creerse mejor que todos. Y aunque suene arrogante la forma tal vez en la que él se presenta, lo que realmente Pablo quería transmitir a los filipenses es que antes creía que esas cosas eran valiosas. Él pensaba que esas cosas eran valiosas, mas ahora él considera que no tienen ningún valor a lo que Cristo ha hecho. Pablo tenía su seguridad y su alto valor en su herencia judía, en sus logros y en su celo por la ley. Mas ahora que tuvo un encuentro real con Jesucristo, Pablo consideraba que nada era más valioso que el conocimiento de Cristo. Y al ser salvado, encontró que Cristo era su mayor tesoro y por eso aquellas cosas que antes estimaba como valiosas ahora habían perdido su valor. Pablo también encontró que no era justificado por obra de sus credenciales, sus logros, sus esfuerzos, su reputación. Y su esfuerzo por cumplir la ley no le servía para obtener la salvación, porque este venía solo a través de la fe en Jesucristo. Los versos del 8 al 11 muestran también las cosas que ahora Pablo estimaba como ganancias. Pablo nos llama lo importante que es conocer a Jesucristo, tener una relación personal con Él, y su sueño es, como dice la palabra, es llegar a ser uno con Él. ¿Qué también era ganancia para Pablo? La justicia de Cristo y el ser justificados por el sacrificio de Él, no por nuestras propias obras. Y también esa participación con Cristo en los sufrimientos y participar de su muerte. Y yo creo que lo importante de esta carta que nos regala el Señor a través pues, de la vida de Pablo son cosas que nosotros debemos atesorar. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, obviamente el Señor nos dice que hay que ser esforzados y hay que honrar su nombre en donde Él nos ha colocado. Sin embargo, todo lo que el Señor nos permite obtener, sean estas riquezas, títulos, logros, bendigamos al Señor por ello, pero no nos olvidemos, no perdamos nuestra idea de que todo lo que tenemos, si bien son bendiciones del Señor, nada se compara con el regalo de conocerlo y con el regalo de ser, de que Él sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos, del regalo que tenemos a través de la fe que el Señor nos ha dado por medio de tenerle a Él en nuestras vidas, ¿no? Vamos a ver que los versos del 12 al 14, voy a leerlos rápidamente, dice: no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos manda por medio de Cristo Jesús. Y es que Pablo compara en estos versos a la vida cristiana con una carrera y describe rápidamente ciertos aspectos de esa carrera. Primero, Pablo conocía su condición y se miraba, yo creo, y se evaluaba a sí mismo al compararse con Jesucristo, no al compararse con alguien, con un apóstol o con alguien cercano a él, sino que se comparaba con Jesucristo. Y esta es una de las primeras enseñanzas que debe haber en nosotros. Cuando nosotros nos evaluamos, hagámoslo con Jesucristo, no comparándonos ni juzgando a los demás, sino hagámoslo como lo hizo Pablo. Comparémonos con Jesucristo y vamos a ver que no llegamos, pero ni cerca, ¿no? Pero también tener este deseo que tenía Pablo de alcanzar esa perfección, y sabía también, él tenía claro que al igual que una carrera, es parte de un proceso. Todo es parte de un proceso y sabemos que todo lo que el Señor permite, si caminamos con Él, es parte de esa madurez que el Señor quiere que alcancemos. Otra de las cosas importantes es que Pablo no se concentró en su pasado, más fijó la mirada hacia la meta. Y es que, como vimos, los pecados que Pablo cometió en su pasado
podían haber sido obstáculos que impidieran cumplir con el propósito de Dios. Sabemos cómo obró de forma terrible. Sin embargo, él, a través de esa circunstancia, experimentó el amor del Señor, su perdón y su misericordia. Y todo su pasado simplemente marcó un antes y un después. Una vida sin el Señor, sin conocer, y una vida conociéndola a Él. Y esta es la invitación que también el Señor nos invita. El Señor nos dice que no nos fijemos en el pasado. Y si nos fijamos en el pasado es para agradecerle de dónde Él nos ha sacado. ¿Qué éramos sin el Señor y ahora qué somos en el Señor? Y si vemos nuestro pasado no es para acusar a los demás ni para juzgarnos de nuevo, porque sabemos que en Cristo tenemos ese perdón y esa libertad de haber nacido de nuevo. Y también, finalmente, Pablo, como dice, se concentró en la meta y no permitió que ninguna distracción entorpeciera el llegar a la meta. Entonces, esto me llevaba a pensar de que para hacer una carrera nosotros tenemos que estar claros en la meta que queremos. Y la meta, como cristianos, es regresar a nuestro Padre, regresar a su seno y disfrutar de esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Pero en el transcurso de esta carrera, además de cumplir con todo lo que les acabo de leer, hay que eliminar toda distracción. Y es importante ver qué estamos haciendo en nuestras vidas, a qué le estamos dedicando tiempo. ¿Estamos pasando tiempo con el Señor y buscando ese encuentro real con Él cada día? ¿O simplemente postergamos todo lo que el llamado que nos ha hecho porque hay cosas más importantes? Entonces, recordemos esta analogía que nos da Pablo a través de esta carta del saber que estamos en una carrera y que tenemos que persistir en ella. Y lo bueno de esto y lo hermoso de ello es que no lo hacemos solos. Sabemos que somos perdonados gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo, pero también tenemos una parte en ello y es que tenemos que entregar esta confianza al Señor. Filipenses capítulo 3, versos del 15 al 21. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y Pablo, en estos versos, les desafía a los filipenses a buscar la semejanza a Cristo, invitándolos a que siguieran su ejemplo. Debido, como sabemos, Pablo era un seguidor de Cristo y quiso darles a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también debería estarlo. Versos 18. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y es que Pablo criticó a las personas que afirmaban ser cristianos, pero que no vivían de acuerdo al modelo de Cristo en cuanto a su servicio y sacrificio, pues satisfacían sus propios deseos y lloraba. Como dice, este es un mensaje que Pablo lo hace con lágrimas porque sabía el destino final de estos hombres, que era la destrucción. A diferencia de qué es el premio o el de ser cristianos, ¿qué pasaría con ello? Como dice, gozaremos de todos los privilegios especiales de la ciudadanía celestial, porque pertenecemos a Cristo y anhelamos con esperanza su regreso. Y hermanos, bueno, voy a dejar pendiente el Salmo 19 que les pido que lo lean. Es un salmo en el que el Señor pues nos permite recordar que los cielos y la tierra, toda su creación habla de Él. Y es un salmo que
que les invito a que lo lean porque es muy lindo. Bueno, hermanos, espero pues, este fue el estudio de la conversión de Pablo y le agradezco al Señor y le pido que por favor me acompañen en una oración para terminar el estudio. Bendito Dios, bendito Padre, Dios bueno y santo, le damos gracias, Dios, porque es su gracia la que nos ha alcanzado, Padre, y la que nos da el privilegio de conocerlo, Señor. Le rogamos, mi Dios, que sea usted, Papito Dios, por favor, transformándonos y dándonos la valentía para ser fuertes en este proceso, Señor. Permítanos persistir, estar firmes en usted, Señor, para no perdernos, mi Dios, sino para llegar a la meta que usted tanto anhela, Señor, también. Señor, le bendecimos y le damos gracias por esta su palabra. Le rogamos, mi Dios, que sea usted con cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas, mi Dios, y viviendo cada día en nuestros corazones. Gracias, Dios bueno y santo, y todo esto se lo pido